Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a tu programa, Unos minutos con Dios te cambiará la vida. En este día quiero bendecir tu vida y declarar en el nombre de Jesús que en este día te irá bien en todas las cosas. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y en esta mañana quiero compartir contigo un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Marcos capítulo 2, desde el versículo 1. Vamos a leer esta historia de cuando Jesús sana al paralítico. Y dice la Biblia así: entró Jesús otra vez en Capernaum, donde después de algunos días, y se oyó que estaba en la casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué pues es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Una de las cosas bien interesantes que en este día el Espíritu Santo quiere hablar a nuestros corazones es acerca de este pasaje del paralítico. De pronto es un pasaje que es muy conocido por todos, que lo hemos leído en varias ocasiones, aún hemos escuchado enseñanzas acerca de esto, pero yo quiero hablar lo que el Espíritu habló a mi corazón. Y aquí en este pasaje yo puedo encontrar algo bien interesante. Y puedo encontrar que donde estaba Jesús había mucha multitud. Cuando comenzó Jesús su ministerio, la gente le perseguía, le seguía para escuchar la palabra de Dios. Jesús era un hombre que venía después de haber escuchado a Juan el Bautista, que estaba predicando la palabra de Dios en el río y bautizando mucha gente. Pero había algo en Jesús. En Jesús había algo más poderoso, que era lo que hacía que la gente le seguía y que la multitud fuera detrás de él. Aquí encontramos algo bien interesante, y es que Jesús estaba predicando en la casa. Y estando predicando en esta casa, dice que se dieron cuenta y multitudes de personas fueron y llenaron la casa donde Jesús estaba predicando. Pero aquí hay algo que realmente sé que va a tocar nuestros corazones, y es que los que estaban en primera fila escuchando a Jesús eran los escribas y los fariseos, hombres conocedores del Pentateuco, hombres conocedores de la escritura de aquel tiempo. Y aquí vemos algo, y es lo que el Espíritu Santo quiere compartirnos en este día, y es la fe que manifiesta. Muchos de nosotros tenemos fe, es más, todos en la humanidad tienen fe, y la fe tiene una base, y es la base del conocimiento. Pero hay algo bien interesante: Jesús tenía la base del conocimiento de la fe, porque aunque la palabra de Dios no dice que Jesús hizo milagros antes de ser llamado a su ministerio, la palabra de Dios dice que Jesús vivió su vida en su adolescencia, vivió su vida normal. Dice la palabra que él crecía en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Jesús estudió también el Pentateuco. Jesús también pasó por la enseñanza de los hebreos, y de hecho muchos de esos fariseos que estaban enfrente de él pudieron ser algunos compañeros también en la escuela, porque todos ellos pasaban por la escuela de los hebreos, donde ellos tenían que aprenderse parte del Antiguo Testamento, y les entregaban, a su mayoría de edad, les entregaban la responsabilidad de su vida espiritual. Jesús pasó por todo eso, pero había algo en Jesús, y era una fe que trascendía, una fe que manifiesta. Mira que ahí estaban todos aquellos hombres fariseos, conocedores de la palabra, pero en ellos no se manifestaba lo que se manifestaba Jesús. Recordemos que la fe que manifiesta es una fe
que realmente nos lleva a nosotros a entender que no es basada simplemente en el conocimiento. Jesús tenía conocimiento de la palabra, porque es que la fe que manifiesta no es algo, no es conocimiento, es alguien, y es el Espíritu Santo de Dios. Jesús, antes de comenzar su ministerio, después de ser bautizado, fue llevado por el mismo Espíritu Santo a ser preparado en el desierto, y cuando vino del desierto vino con la manifestación de su poder. La fe que manifiesta es el Espíritu Santo en acción. Desde ahí vemos que cada vez que Jesús operaba en milagros y predicaba la palabra de Dios, el Espíritu Santo le respaldaba, porque tenía el poder del Espíritu Santo a su favor. Y en este tiempo debemos entender que muchos de nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y aún tenemos conocimiento en la fe, pero muchos de nosotros a veces no tenemos el conocimiento de quién es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es nuestro consejero, que es nuestra guía, que es nuestro paracleto, que es nuestro ayudador. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es aceite, el Espíritu Santo es una persona, y es el que produce los milagros, es el que hace que la fe se manifieste. Algo interesante que dice este pasaje es que todos los que estaban allí estaban escuchando la misma palabra, pero habían 4 muchachos que querían meter un paralítico, porque ellos habían escuchado que Jesús hacía milagros, escuchaban que estaba el hombre que oraba por los enfermos y sanaban, y estos 4 muchachos quisieron meter al paralítico delante de Jesús y no podían a causa de la multitud. Pero me llama la atención que ellos abren el techo, y cuando ellos descienden a aquel lugar, dice la palabra de Dios que Jesús se fijó no en el que estaba acostado, dice la palabra, y Jesús se fijó en la fe de los 4 que venían trayendo el paralítico. ¿Sabes por qué? Porque una fe que manifiesta es una fe que no solamente es una fe de conocimiento, sino de moverse, una fe de creer sin dudar y de poder levantarse a actuar. Aquí estos jóvenes no solamente se quedaron con la imposibilidad que no podían entrar, sino que ellos abrieron el techo y colocaron el paralítico delante de Jesús. Y aparte de todo esto, la palabra de Dios dice que si nosotros dudamos, no podremos recibir nada del Señor, porque la fe que manifiesta es una fe que no duda, es una fe que cree hasta el final. Y estos jóvenes sabían que Jesús podía hacer un milagro. Y hay algo bien interesante aquí, y es que aunque todos estaban en aquel lugar, todos estaban escuchando la misma palabra, no todos estaban creyendo sin dudar en Jesús. Solamente recibió el milagro este paralítico por causa de aquellos hombres que creyeron sin dudar que Jesús podía hacer milagros. Y esto me hace recordar también que en medio de una multitud había una mujer que conocemos nosotros, que es la mujer del flujo de sangre, que había gastado todo en médicos y había ido y buscado la solución en muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que ella tocó con fe a Jesús, y cuando tocó con fe a Jesús, ella recibió su milagro. Mucha gente lo agolpaba, mucha gente lo estaba tocando, como dijeron sus discípulos, pero solamente aquel que cree con fe sin dudar puede recibir de parte de Dios. Y en este día la invitación del Espíritu Santo es que aprendas a creer sin dudar, a creer plenamente en el Señor, y te vas a dar cuenta que va a ser una fe que va a manifestar el poder de Dios, porque es el Espíritu Santo en acción, el Espíritu Santo moviéndose a través de la palabra de Dios. Cada vez que se lanza una palabra, el Espíritu Santo se mueve, porque Él vino a recordarnos la palabra que Jesús dijo. Y si nosotros nos atrevemos a creer sin dudar, el Espíritu Santo se moverá a nuestro favor. Y en este día quiero decirte que no solamente te quedes con el conocimiento textual de la Escritura, sino que conozcas al Espíritu Santo, que le conozcas, que pases tiempo con Él, que puedas conocer cómo habla, cómo se mueve, que puedas verle cada día, porque el Espíritu Santo es el secreto de la manifestación del poder de Dios. Así que si Jesús necesitó ese tiempo de aprendizaje con el Espíritu Santo, tú y yo necesitamos también aprender del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo se manifieste a través de la palabra de Dios. Así que en este día quiero compartirte que ese mismo Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús de los muertos. Cuando Jesús entregó su vida por ti y por mí en la cruz, dice la palabra que el Espíritu Santo le resucitó de la muerte y pudo decir: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Y Jesús pudo vencer.
Ese mismo Espíritu Santo es el que hoy está tocando tu corazón, el que nos convence de justicia, de pecado, el que realmente toca nuestros corazones para arrepentirnos de nuestras faltas y de nuestros errores. Quiero por favor comentarte y decirte que se hace necesario que creas realmente en Jesucristo el Hijo de Dios. Y cómo realmente tú puedes recibir al Espíritu Santo aceptando a Jesús en tu corazón. Quiero que por favor me acompañes y que puedas hacer esta oración conmigo y repetir estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque te entregaste en la cruz por mí, por mi salvación. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y me he equivocado muchísimas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti. Abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos a cada persona que va a escuchar esta enseñanza, a cada persona, Señor, que a través del tiempo van a escuchar este video. Te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y que ellos puedan entender, Señor, que hay una fe que va mucho más allá que del conocimiento. Y no es algo, es alguien, es tu Santo Espíritu que se acciona a través de lanzar tu palabra, Señor, y de el movimiento que hay en creer tu palabra y actuar por ella, Señor. Te doy muchas gracias en este día y Espíritu Santo dando la sabiduría, la inteligencia para tomar las mejores decisiones hoy y creer que contigo todo es posible. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.